Bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones. Y no, aparenta ser que durante las últimas semanas hemos estado estudiando prácticamente las mismas escrituras. ¿Sí? El pastor Trey y yo hemos estado predicando mucho acerca de los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos. ¿Sí? También hemos predicado bastante acerca de Mateo 25, Mateo 28 creo que él lo utilizó hace 2 semanas atrás. Y bueno, hermanos, la realidad es que queremos seguir utilizando estas escrituras porque nuestra intención es seguir inspirándolos a ustedes a que nos unamos cada vez más, a que permanezcamos juntos cada vez más, a que nosotros podamos llegar a ser la iglesia llena del Espíritu que nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros seamos. Y hoy, al comenzar esta nueva serie que se llama Y ahora vamos, así se llama la serie, Y ahora vamos. ¿Sí? O sea, hemos empleado bastante tiempo hablando de cuán importante es permanecer unidos, cuán importante es adaptarnos a esta nueva iglesia donde nosotros hemos venido a juntarnos con otra iglesia que había aquí antes. Y yo creo, hermanos, que ya estamos lo suficientemente unidos como para poder dejar de hablar. Y ahora vamos. Diga, y ahora vamos. ¿Ahora vamos? ¿A qué vamos? Vamos a ser la iglesia. Vamos a ser la iglesia. Hermanos y hermanas, yo tengo noticias para ustedes en esta mañana. La iglesia es responsable. Cada uno de nosotros es responsable. Y cada uno de nosotros tiene una parte crítica y esencial de ir y hacer discípulos de todas las naciones hasta que el evangelio de Jesucristo haya sido predicado en todas partes del mundo. Y el mensaje de Mateo 28, versículos 16 al 20, pero específicamente los versículos 19 y 20, así como es de bien conocido. ¿Cuántos han escuchado esta escritura antes? Claro, los otros no me escucharon. ¿Cuántos han escuchado esta escritura antes? Amén. O les parece que les pesa el brazo, ¿no? Como que no quieren levantar el brazo, ¿sí? La realidad es que todos la hemos escuchado. Es una de las escrituras más usadas por todos los predicadores, especialmente por los evangelistas, ¿sí? Así que es una escritura bien conocida, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que es una escritura importante? Gloria a Dios, ¿sí? Hermanos, ¿saben lo que pasa? Que también es una escritura mal interpretada. Es una escritura mal interpretada. Es una escritura, incluso podríamos decir, hasta a veces ignorada por la iglesia moderna. Lo que originalmente fue un llamado. Escuchen por qué yo digo que es mal interpretada. Porque lo que originalmente fue un llamado propio de Cristo, un mandato propio de Cristo, de id, de hacer discípulos, de bautizar discípulos, de enseñarle a los discípulos, se ha convertido en una realidad donde no vamos, sino que le pedimos a la gente que venga. Y cuando vienen, les pedimos que hagan una profesión de fe. Y cuando hacen la profesión de fe, los bautizamos. Y luego los acomodamos. Y luego permanecemos en un ambiente bien cómodo, donde la responsabilidad de ir y hacer discípulos de todas las naciones se convierte más que todo en la responsabilidad del pastor, o en la responsabilidad de los misioneros, o en la responsabilidad de los pastores que dejaron el ministerio y se convirtieron en consultores, o la responsabilidad de alguien a quien la iglesia le pague por hacerlo. Hermanos y hermanas, tengo noticias para ustedes.
esta no es la visión que yo tengo para esta iglesia. Esta no es la visión de Crossroads United Methodist Church. Y hay una razón muy simple. No es mi visión, ni es la visión del liderazgo de esta iglesia, porque tampoco es lo que Dios quiere que la iglesia de Él sea en ningún lugar del mundo. Todos somos llamados a ministrar. Todos somos llamados a ministrar. Todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a enseñar. Todos somos llamados a bautizar. Todos somos llamados a aprender. Todos somos llamados no solo a aprender, sino a compartir aquello que ya estamos viviendo en Cristo Jesús, en comunidad y en amor. Así es que, hermanos y hermanas, en realidad somos llamados a ser como la iglesia del libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos 42 al 47. ¿Sí? Y yo quiero leerles a ustedes. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Qué le pasó a mi Biblia? Mírala aquí. Ok. Yo quiero leerles a ustedes rápidamente, ¿ok? Recordarles, porque ustedes ya conocen también este pasaje. Es otro pasaje que el pastor Trey y yo hemos utilizado recientemente, ¿verdad? Pero aquí está el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice, se mantenían firmes. ¿Quiénes se mantenían firmes? La iglesia, los miembros de la iglesia primitiva, de la iglesia del libro de los Hechos. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos, diga todos, estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y dice el versículo 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, diga cada día, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, esa es la iglesia que yo tengo en mente para Crossroads. ¿Ok? Se vale aplaudir, hermano. Se vale aplaudir. Si va a aplaudir, aplauda alto. ¿Ok? Si se van a aplaudir, aplaudan alto. ¿Sí? Y si van a afirmar, afirmen alto, como para que Dios nos escuche. Hermanos y hermanas, yo quiero que nuestra iglesia sea esta iglesia. ¿Sí? Esta era una iglesia que verdaderamente se destacaba dentro de la comunidad donde se desarrollaba. ¿Sí? Era una iglesia que era difícil de no notar, porque era una iglesia que estaba dedicada totalmente a Dios y a la misión de Dios, a la misión de llamar a todos los pecadores a ser reconciliados con el Señor y a vivir en relación con el Señor a través de su Hijo Cristo Jesús. Y la Escritura dice que estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Qué curioso, porque ustedes saben cuál es la enseñanza de los apóstoles. Es esto mismo. Los apóstoles fueron los que escribieron esto. ¿Sí? Entonces, o sea, ellos tenían la misma enseñanza que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿cierto? Tenían exactamente la misma enseñanza. Y esto lo que esto quiere decir es que ellos estaban comprometidos, a aprender acerca del Evangelio y a aprender cómo poder llegar a ser verdaderos seguidores de Jesucristo. También dice que estaban comprometidos o que estaban dedicados a la coinonía. Y ustedes saben cuánto yo he predicado acerca de la coinonía.
¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que estaban dedicados a la confraternidad, pero no una confraternidad como la que tenemos nosotros en un picnic de la iglesia, o como la que tuvimos la semana pasada, que fue grandiosa. Comimos muchísimo aquí en la iglesia, los 3 servicios, fue un servicio hermoso y todo, eso fue maravilloso. Es más de eso lo que Cristo quiere que nosotros tengamos como iglesia, que estemos dedicados a la confraternidad, a la coinonía. Miren, hermanos, esta iglesia, los miembros de esta iglesia no se reunían porque sentían que tenían que reunirse. Ay, tengo que reunirme porque si no me reúno, ¿y qué van a pensar los hermanos? No. Ellos se reunían porque sabían que al reunirse y compartir en confraternidad, ¿verdad?, estaban ellos llevando adelante la obra del Señor. Así es que no se reunían por necesidad ni por obligación, se reunían porque verdaderamente se amaban unos a otros y amaban la misión de Dios para el mundo a través de sus vidas. Y dice la palabra que también estaban dedicados a la comunión, que compartían, que se sentaban a comer, se sentaban a la mesa del Señor, compartían la comunión como la vamos a compartir nosotros, pero también compartían sus cenas y sus almuerzos o sus desayunos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el sentarse a comer juntos para estos cristianos primitivos, vamos a llamarle así, era una expresión de la fe que ellos tenían en común y era una celebración del nuevo pacto que Cristo había hecho con ellos. Y por eso se dedicaban a la comunión y a comer juntos. Y dice que se dedicaban a la oración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que oraban frecuentemente, no solo individualmente, sino como iglesia. No solo individualmente, sino como iglesia. Quiere decir que ellos, miren, hermanos, esto es lo que ellos estaban haciendo cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo cuando estaban esperando? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, vivían dedicados a la oración. Para cualquier cosa estaban orando, ¿sí? Y luego más adelante, si usted sigue leyendo en el capítulo 4 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta cuando Pedro y Juan cayeron presos y salen de la cárcel. ¿A dónde van Pedro y Juan? A buscar a los otros para orar con ellos y pedirle al Señor que a través de la oración ellos obtuvieran más poder, ellos obtuvieran más decisión, ellos obtuvieran más valentía para seguir adelante predicando el Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones. ¿Y sabe qué más dice acá? Dice que eran gente generosa. Que eran gente generosa. La iglesia primitiva sabía cómo ser la iglesia cada vez que de sus propiedades compartían con los demás y le daban a aquellos que estaban necesitados. Y hermanos, ustedes me lo han escuchado decir a mí, aquellos de ustedes que llevan tiempo ya con nosotros, ustedes me han escuchado decir que una de las señales más poderosas de la transformación de una persona es cuando, aparte de que su corazón ha transformado, su bolsillo también ha transformado. Así es que esta gente estaban dedicados totalmente a la lectura de la palabra, a la confraternidad, a la comunión, a la oración. Eran generosos. En realidad, hermanos y hermanas, estaban dedicados totalmente a una vida santa. Procuraban vivir en santidad. Estaban comprometidos a la vida santa. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué estaban comprometidos a la vida santa? Porque es precisamente la vida en santidad la que hace notar al mundo que no cree que hay algo de diferente en nosotros. Hermanos y hermanas, la obediencia que la iglesia primitiva le demostró al mundo hacia Dios es inigualable.
Y la evidencia de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de este grupo de personas era palpable. Y es esto precisamente lo que los diferenciaba. Es esto precisamente lo que hacía al mundo notar que no solo que ellos eran cristianos, sino también que los respetaban por ser cristianos, y también, hermanos, tenían favor para con ellos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta ustedes del poder que tiene el procurar vivir una vida en santidad? Y aquí viene la mejor parte. Como que esta iglesia hacía todo esto, esta iglesia llegó a experimentar, llegó a vivir, esta iglesia tuvo la experiencia del crecimiento supernatural. Del crecimiento supernatural. En otras palabras, mis hermanos, lo que quiero decir con esto es que este grupo de personas con poca experiencia, imperfectas, tan imperfectas como nosotros, y frecuentemente perseguidos por ser seguidores de Cristo, Cristo le prometió a estas personas que ellos iban a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo le prometió esto y Él lo cumplió. ¿Por qué? Porque donde quiera que ellos llevaban el evangelio de Cristo Jesús, Cristo se metía y Cristo añadía a la iglesia todos los días a aquellos que iban a ser salvos. Hermanos, hermanas, el llamado a ir y a ser discípulos de todas las naciones es un llamado a transformar vidas. Y la iglesia primitiva transformaba vidas. La iglesia primitiva no tenía 40 programas como tiene la iglesia moderna. Tenía un programa y tenía una misión. Y la misión es esta, de Mateo 28, versículos 19 y 20. La misión de hacer discípulos de todas las naciones. Y lo hacían viviendo su fe, demostrando su fe como verdaderos seguidores de Jesucristo. Y al hacer esto, al comportarse, al vivir de esta manera, fue que formaron la iglesia. Así se formó la iglesia. Así es que si ustedes y yo estamos diciendo que ahora vamos, yo creo que nos ha llegado el momento de verdaderamente estudiar un poco con más profundidad lo que era esta iglesia primitiva, la iglesia de Hechos 2. Hermanos, ¿tenemos que ser más como ellos o hacer más de lo que hacían ellos y hacer menos de lo que está haciendo la iglesia moderna en tiempos recientes? ¿Sí? Y no me venga con el cuento de que bueno, hermano pastor, es que eso era en aquellos tiempos y ahora es ahora. Hermanos, perdónenme, pero para el Espíritu Santo no hay aquellos tiempos ni estos tiempos. Para el Espíritu Santo, para Dios, no hay aquellos tiempos ni estos tiempos. Dios es inmutable y su omnipotencia y el poder de su Espíritu Santo es el mismo hoy que fue ayer. No hay ayer y hoy con el Espíritu Santo. Y la iglesia, esta iglesia, necesita continuar siendo guiada por el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que ser guiada por el poder del Espíritu Santo, tanto hoy como lo fue ayer. Hermanos y hermanas, la multiplicidad divina reside en aquellas iglesias donde la gente, los miembros de la iglesia que ahí están, se someten a la dirección del Espíritu Santo, persisten en proclamar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y llevan el mismo mensaje de sanidad y de salvación a este mundo de hoy, como lo llevó Pedro, como lo llevó Juan, como lo llevó Pablo al mundo de ayer. En esas iglesias hay multiplicidad divina. En esas iglesias el Señor continúa añadiendo todos los días a aquellos que han de ser salvos. Así es que, hermanos y hermanas, si vamos a hacer la iglesia, eso dice, ¿no? Y ahora vamos a hacer la iglesia.
si vamos a ser la iglesia, si vamos a ir a ser discípulos en un mundo donde los cristianos son más conocidos por la manera en que se visten que por la manera en que aman al resto del mundo. En un mundo donde el cristiano es conocido por muchas cosas menos el amor de Cristo, nosotros tenemos que permitirnos a nosotros ser apoderados por el poder, ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Porque mire, hermano, escúcheme bien, le quiero compartir algo, ¿ok? Le quiero compartir algo. Usted no puede decir que usted es cristiano si usted no se esfuerza por ser cada vez más como Cristo. Y cuando digo usted, digo yo, Cuando digo usted, digo yo. Aquí el pastor no está excusado, ¿ok? No nos llamemos cristianos si no estamos activamente persiguiendo cada día más ser como Cristo. ¿Okay? Cristo nunca le dijo a alguien, ¿sabes qué? Si tú crees en mí, con que creas en mí es suficiente. Ya con eso la hiciste, ya eres mi discípulo. No tienes que cambiar nada en tu vida, no tienes que hacer nada, simplemente cree en mí y ya vas a ser mi discípulo. ¿Eso fue lo que dijo Cristo? No. ¿Estoy en lo correcto, hermano? Pero ustedes saben lo que sí dijo Cristo. ¿Cuántos quieren saber lo que sí dijo Cristo? Bien, vámonos a Mateo 16. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Y el que primero lo encuentre, póngase de pie y léalo en voz alta. Mateo 16, versículo 24. A ver, ¿qué dice? Léalo en voz alta. Alto, hermana, dígalo en voz alta. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén. Dice Jesús nunca dijo, nada más crees en mí y ya con eso lo hiciste, ya eres discípulo. No, Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo y tienes que tomar tu cruz y seguirme. Pero la cosa se pone mejor. Alguien que me busque Lucas 14, 26 y 27. Lucas 14, 26 y 27. A ver qué dice Lucas 14, 26 y 27. ¿Ya lo encontró, hermano? Por favor, hermana, en voz alta. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Gloria a Dios, hermana. Hermanos, hermanas, ¿qué nos está pidiendo Cristo aquí? ¿Que nos peleemos con nuestros familiares? ¿Qué nos está pidiendo aquí Cristo? ¿Que odiemos a nuestros padres? No, lo que Cristo está diciendo es, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que ponerme a mí en primer lugar en tu vida. Hermanos, si vamos a ser pescadores de hombres y mujeres, si vamos a ir a ser discípulos, vamos a tener que cambiar el enfoque de nuestras vidas de aquello que es más importante para nosotros hacia aquello que es más importante para Dios. ¿Y qué podría ser eso? ¿Qué podría ser importante para Dios? Bueno, hermanos, muchas cosas son importantes para Dios, pero lo principal es esto: que ames a Dios con toda tu vida y por encima de todas las cosas, y que de igual manera como Él te amó a ti, tú ames a tu prójimo y nos amemos unos a otros. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque allí en Juan 13, versículos 34 y 35, Juan 13, versículos 34 y 35, Jesús dice que el mundo nos conocerá por la manera en que nos amamos unos a otros. ¿Usted quiere ser discípulo?
Dice Jesús, no yo, dice Jesús que el mundo sabrá que somos discípulos de Él cuando nos amemos unos a otros, cuando amemos al mundo como Él nos amó a nosotros. Hermanos y hermanas, el pastor Trey hace unas semanas, no recuerdo si fueron 3 o 4 semanas atrás, él cerró uno de sus sermones diciendo que para poder ir y hacer discípulos, nosotros tenemos que primero hacernos discípulos. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana a este cuerpo de Cristo para que hagamos un mayor esfuerzo, para que nos dediquemos un poco más a ser nosotros primeros discípulos de Cristo a través del amor de Cristo por Dios, por los unos y los otros y por aquellos que nunca han experimentado el amor de Cristo en nuestra comunidad, hermanos. Mire, yo sé, me consta que todos andamos por diferentes lugares en nuestro caminar con Cristo, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro proceso de santificación. Todos andamos en diferentes etapas, en diferentes lugares. Sin embargo, cuando yo miro alrededor de este lugar, ¿sí?, yo digo, a no ser que esté equivocado, que muchos de nosotros llevamos cualquier cantidad de tiempo caminando con Cristo. Llevamos mucho tiempo conociendo de Cristo, llevamos mucho tiempo viniendo a la iglesia 1, 2 o 3 veces a la semana, llevamos mucho tiempo estudiando la palabra de alguna manera, llevamos mucho tiempo involucrados en algún grupo pequeño, hermano, y si nosotros estamos haciendo todo eso, entonces el mundo tendría que de alguna manera ver que nosotros estamos conectados a Jesús. Hermanos, algo acerca de nosotros tiene que dejarle saber al mundo que nosotros estamos conectados a Cristo Jesús, que pertenecemos a Cristo Jesús, no solo aquí adentro, sino fuera de estas paredes. Y yo quiero que ustedes entiendan algo bien claro en esta tarde. La gente quizás nunca sepa con exactitud si usted es un discípulo de Cristo de acuerdo a su práctica diaria, a su ejecución diaria de las disciplinas espirituales. O sea, es difícil que alguien sepa cuántas veces usted ora al día, es difícil que alguien sepa cuánto tiempo usted emplea en la palabra, es difícil que alguien sepa con exactitud cuánto tiempo usted emplea sirviéndole a otros, no haciendo las cosas que hacen los discípulos de Cristo, ¿sí? Y la realidad es que la gente tampoco nunca va a saber si usted es discípulo de Cristo, sabiendo cuánto tiempo más o menos usted emplea en la búsqueda de la vida santa. Pero la gente siempre va a saber si usted es discípulo de Cristo cuando se den cuenta que ustedes le aman a ellos igual que Cristo. Hermanos y hermanas, la gente siempre se va a dar cuenta si somos discípulos o no de Cristo a través de este amor de nuestro Señor, un amor que ellos nunca han sentido antes, un amor que nunca han vivido antes, un amor a través del cual ellos van a saber que verdaderamente usted y usted y usted y usted son discípulos de Cristo. Así es que al avanzar sobre nuestra misión aquí en Crossroads, y yo quiero que ustedes tengan algo bien claro.
que el plan que estamos construyendo para esta iglesia es un plan donde todo lo que hagamos tiene que ver con hacernos discípulos para poder hacer discípulos. Ese es el plan. No hay ningún otro plan. De seguro que el plan va a tener adoración apasionada, y de seguro que el plan va a tener o va a constituir de reuniones de oración, y de seguro que el plan va a tener de que salgamos a testificar, y el plan también va a tener elementos de conectarnos unos con otros y de discipularnos aquí en la iglesia. El plan también va a tener cualquier cantidad de oportunidades para servirle a la comunidad, hermanos. Pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Eso es todo, está muy bien, pero si todo lo que hacemos es hecho nada más para sentirnos nosotros bien, entonces nos hemos perdido el punto. No tenemos clara la idea de qué es lo que significa ser la iglesia. Todo lo que hagamos debe de enviarle a las personas el mensaje de que usted y yo pertenecemos a Jesús. Y cuando eso suceda, en su vida, en su casa, en su iglesia, cuando eso suceda, entonces Crossroads United Methodist Church va a poder convertirse en la gran bendición que Dios quiere que esta iglesia sea para esta comunidad. Cuando eso suceda, la gente va a pasar por aquí y va a decir: oh, wow, ¿qué está pasando allí en Crossroads? ¿Por qué tienen tanto gozo en su corazón esa gente? ¿Por qué tienen tanta esperanza en su vida esa gente? Y cuando pase eso, la gente va a estar tan maravillada en esta comunidad como lo estuvo la comunidad en la que Pedro y Juan se desenvolvían, acerca de todas las señales y prodigios que ellos hacían, acerca de todas las obras de reconciliación, de todas las obras de sanidad, acerca de todas las obras de salvación en Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, entonces el Señor también va a estar añadiendo las vidas que van a ser salvas aquí en Crossroads United Methodist Church. No hay de otra. No hay de otra. Hermanos y hermanas en Cristo, hacer discípulos es a lo que usted y yo somos llamados. Y seguramente el fortalecernos unos a otros, el prepararnos unos a otros, el apoyarnos unos a otros, eso es algo que tenemos que hacer, no cabe ninguna duda. Y por eso es que hemos estado predicando durante las últimas 8 semanas acerca de la unidad y acerca de mantenernos todos juntos. Pero hermanos y hermanas, si lo único que nosotros hacemos es vivir en unidad dentro de estas 4 paredes y no hacemos el esfuerzo para ir a ayudar a aquellos que están en la comunidad, que no conocen a Jesús, para que se hagan cristianos, para que conozcan a Cristo, para que se conviertan en discípulos de Cristo, entonces, hermanos, ni usted ni yo tenemos idea de qué es lo que significa ser salvo en Cristo, y estamos ignorando la misión de Dios para el mundo. Y usted tiene que sentirse honrado por Dios en que Él le esté dando a usted la oportunidad de poder ir y hacer discípulos. Es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio que Dios le ha dado a su pueblo. Y yo no sé cómo lo verán las otras iglesias que están en esta comunidad, pero mire, hermano, en cuanto a la vida de una iglesia, escúcheme bien, en cuanto a la vida de una iglesia, el asunto de la vida de una iglesia siempre es un asunto de vida o muerte. Y cuando los asuntos son de vida o muerte, usted y yo no podemos sentarnos en las gradas nada más como espectadores. Porque cuando usted tiene un asunto de vida o muerte en su vida, usted no se sienta en las gradas, ¿correcto? Usted hace todo lo posible por involucrarse, por preservar la vida, por extender la vida.
¿Y por qué no lo hacemos para aquel que dio su vida por nosotros? Hermanos y hermanas, la misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones no nos permite quedarnos sentados. ¿Por qué? Muy simple, porque fue Cristo mismo quien nos dijo: id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado a ustedes. Hermano, su membresía en esta iglesia no es por accidente. Su membresía como parte de este cuerpo de Cristo no es por accidente. Su razón por estar aquí en este punto de su crecimiento espiritual y en el punto del crecimiento de esta iglesia es ordenado por Dios. Es ordenado por Dios. Y Dios lo está llamando a usted y a mí en esta mañana a que usted active, a que usted prenda el chucho de sus dones espirituales y de las habilidades naturales que Dios le ha dado a usted, para que usted haga su parte en la función de este cuerpo de Cristo, porque cuando una parte no hace lo que tiene que estar haciendo, entonces el resto del cuerpo tiene que trabajar un poco más para poder agarrar lo que a usted le correspondía hacer, y entonces el cuerpo se cansa. Así es que los dejo con esto. Si el mundo alrededor nuestro va a tener una percepción precisa, propia, adecuada de lo que la iglesia es o para lo que la iglesia fue creada, entonces ustedes y yo vamos a tener que trabajar en conjunto para traer cambio, para traer transformación, no solo a nosotros mismos, sino también a las personas que nos rodean. Y eso, amados hermanos y hermanas, es de lo que se trata: id y hacer discípulos. Y eso, hermanos y hermanas, es de lo que se trata: ir a ser la iglesia. Cuando Cristo dijo id y hacer discípulos, Cristo nos dejó una misión incompleta. Y Él dijo que sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las partes del mundo, incluyendo esta parte del mundo, serían responsables por completarla. Así es que ahora vamos a hacer la iglesia. Ahora vamos a hacer la iglesia. En un momento nos vamos a acercar a la mesa. Y yo quiero saber si al venir a la mesa vamos a llegar con un nuevo compromiso de ser la iglesia. Yo quiero saber si nos vamos a tomar el tiempo por lo menos para hacer estas encuestitas que se les mandó a ir a hacer hace poco. ¿Cuántos han hecho encuestas? ¿Ok? La gran mayoría de nosotros no la hemos hecho. Hermanos y hermanas, ahora vamos a hacer la iglesia.